Hola, muy buenos días. Un gusto recibirles aquí en las primeras noticias de TV Ciudad. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos. Esto es MBD Noticias, primera edición, con 8 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Está lloviznando en buena parte de la capital. Esa garúa finita que complica. Pero Bueno, moja, ¿eh? Moja, claro, finita y moja bastante, la verdad que sí. Bueno, hay que tomar las precauciones del caso a la hora de salir a la vía pública. A propósito, vamos a contarle que dice Inumet para esta jornada de jueves 23 de junio. Según dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, se prevé cielo nuboso y cubierto con precipitaciones escasas y aisladas. La mínima pactada era de 7 grados, 8 como decíamos a esta hora, y la máxima no se va a modificar mucho en el correr de la jornada, alcanzará los 10 grados. 24 de junio, día de San Juan, día de fogata, va a estar algo nuboso y cubierto con algunas precipitaciones. Las temperaturas extremas 7, la mínima 11 grados, la máxima prevista. No aparece el sol, por lo que vemos en el mapa de Inumet allí. Para el sábado 25 también una mínima de 7 grados, una máxima de 10. Se prevé cielo nuboso y bajas sensaciones térmicas. Y como ustedes ven en las cámaras allí, miren lo que es la garúa finita, nieblas y neblinas. Está bastante fulera la mañana. Que saco el... No, Sí, no cambia nada. No cambia mucho y parece que por lo menos en las próximas horas no va a cambiar demasiado. Vamos a contarle algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 8:30 aquí en MB Noticias. El próximo sábado, la organización que agrupa a expresos y presas políticas, Crisol, cumple 22 años y lo celebra con un encuentro fraternal. Exactamente. Bueno, por otra parte les contamos que policías canarios denunciaron la sistemática persecución que ejerce el Ministerio del Interior sobre los dirigentes sindicales. Vamos a retomar este asunto en minutos. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, dijo que es posible que en la región vuelva la nueva ola de gobiernos progresistas. Estamos hablando en 2023. Muy bien. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un ratito nada más. Ya les mostramos cómo va a estar el clima. Ahora les mostramos una vez más cómo está la ciudad, pero ahora a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Mañana bastante movida en la capital. Vamos a detallar algunos de los informes que nos acerca el CGM. Por ejemplo, habrá corte de calles en Ana Monterroso entre Acevedo Díaz y Juan Porié. Esto será hasta el mediodía por tareas de carga y descarga. También en Isidoro de María, entre José Leterra y Ramón del Valle Inclán, hasta las 5 de la tarde por tareas de OCE. Luis Piera entre Horacio Abadí Santos y Emilio Frugoni hasta las 6 de la tarde y Julián Álvarez entre Agraciada y Santa Lucía hasta las 5:30 de la tarde. Dos más, Joaquín Requena desde Rivera hasta Palmar hasta las 2 de la tarde y Tacuarembó desde Mercedes hasta Colonia hasta las 13 horas. Pavimento resbaladizo. Sí, realmente que sí, mucho tránsito, así que tener cuidado. mucho cuidado, mayores precauciones que un día común. Comenzando con el desarrollo informativo, creció el número de estudiantes de educación media que recibe alimentación escolar. Estamos hablando de un 35% más entre 2019 y 2022. Sí, en ese marco la Federación Uruguaya de Magisterio reclama que se incremente en mayor medida el presupuesto para este rubro. Los alumnos de educación media que integran el programa de alimentación escolar pasaron de 5.438 en 2019 a 7.361 en 2022, publicó el diario El Observador en base a un documento de la ANEP. El texto establece que la partida para comedores en 2021 fue de casi 3.138 millones de pesos, monto inferior al del 2020, y que el gasto estimado para este año es de 3.242 millones de pesos. Le estamos diciendo, señalando a la Dirección General de Primaria, que estamos constatando que hay más niños en los comedores escolares, en las escuelas, lo mismo que secundaria, ha hecho lo propio, educación media, con la necesidad que están teniendo los niños y los jóvenes de mayor alimentación, o por lo menos de una carencia en la alimentación, que es necesario ajustar la partida que se envía a los directores de las escuelas para gestionar los comedores. La Junta Departamental de Montevideo resolvió convocar a su centro, al director de movilidad, Pablo Intamuso. Sí, la citación se dará una vez finalizada la investigación que, lleva adelante la Intendencia de Montevideo por la agresión de un conductor infractor a un inspector de tránsito.
Lo primero, transmitirle a los montevideanos y a las montevideanas que la Comisión de Movilidad trató el tema ayer. Desde la bancada del Frente Amplio expresamos la preocupación por el conflicto que se genera en el espacio público. Eso es lo primero, ¿no? La preocupación por la reacción de un conductor hacia un trabajador municipal, hacia un conductor, hacia un inspector de tránsito, y que eso provoca una reacción que también genera preocupación, porque estamos ante una situación que son realmente atípicas en cuanto a lo que trascienden, pero que explican un poco el nivel de violencia que también tenemos en el departamento. Presentamos una nota en donde queremos la comparecencia del director de Movilidad Urbana, Pablo Intamuso, inmediatamente acabe la investigación administrativa que ha encomendado la Intendencia de Montevideo. Creemos que corresponde trabajar de esa manera. No nos parece estar citando al director en el mismo momento que hay una investigación administrativa, en el mismo momento que el sindicato ADEOM también hace lo suyo y presenta una denuncia policial. Creemos que hay que tener todas las cartas vistas para poder analizar la situación. El Partido Nacional, a través de su edil, ha presentado una moción, fue una de las que se presentó, otra fue la nuestra, para recibirlo inmediatamente. Creemos inoportuno, la diferencia no está en citar o no al director de movilidad. Ambas bancadas lo queríamos citar, sino el procedimiento, porque se estaban dando caminos en otros ámbitos que también había que contemplar, y en ese sentido es que la bancada del Frente Amplio desestimó esa posibilidad, esperando resultados de la investigación administrativa y también lo que pueda suceder en el marco de la denuncia policial. Los últimos días se conoció que aumentaron significativamente las transferencias de Antel a rentas generales. Exactamente. Bueno, para conocer más detalles a propósito de esta situación, ya estamos en comunicación con el director de Antel por el Frente Amplio, en este caso, Daniel La Rosa, a quien ya le damos los buenos días. La Rosa, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, placer de saludarlo, La Rosa. En los últimos días ha generado muchísima polémica toda la situación que se ha dado con Antel, más allá de los contratos y demás. ¿Qué implica esta novedad en cuanto a las inversiones? ¿Cómo repercute en el ente y cómo puede repercutir en la gente esto? Claro, en el marco de la discusión que se está dando en Antel, a nosotros nos parece que es importante poner en claro que Antel es un organismo superavitario que transfiere al gobierno central 120 millones de dólares este año por ganancias, digamos, y además otros 280 millones de dólares por otros impuestos, etcétera. O sea, en total 400 millones de dólares. En el marco de la discusión de la privatización del Internet fijo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros trajimos este tema. Y también aludimos al hecho de que se incrementaron este año esas contribuciones de transferencia del gobierno central. Es algo que fue desmentido, perdóneme La Rosa, es algo que fue desmentido por el presidente de Antel, Gurméndez, ¿no? ¿En qué se basan las cifras? Porque lo que pasa es lo siguiente. Había una cantidad de plata para invertir en espectro y eso no se va a hacer, y entonces se hace una transferencia al gobierno central por esa misma plata. O sea, se saca de inversiones y se aumenta transferencia al gobierno central. Eso es lo que dice la resolución, que yo la publiqué en Twitter. O sea, evidentemente aumentó las transferencias al gobierno central. O sea, se sacó una plata de inversiones y se volcó a las transferencias del gobierno central. Lo que nosotros decimos es que parte de eso, ¿por qué no se volcó, por ejemplo, al desarrollo de la quinta generación? Que están faltando algunas licencias para, o sea, falta comprarlas, y lo que falta más es voluntad política de hacerlo, ¿no? Pero se podría haber dedicado a eso, o si no, como poníamos en el tweet, a bajar las tarifas. Tanto que se dice que este procedimiento de privatización es para bajar tarifas. Bueno, ¿por qué no se vuelca a la baja de tarifas, que da para un 9-10% de baja? Ahora, uno de afuera puede entender o puede percibir que la interna de Antel está bastante compleja. A propósito de eso de las tarifas que usted decía, ¿hay margen? ¿Entiende que sí se pueden bajar las tarifas? Poníamos un ejemplo del volumen de plata que se está recaudando y que se está transfiriendo. Y seguramente se puede hacer en la medida, nosotros lo estamos poniendo en el marco de una privatización que se argumenta de que es mejor porque va a haber competencia y van a bajar los precios. Lo que nosotros decimos es,
No, acá los precios, si uno los quiere bajar, lo puede bajar Antel. No precisa ningún marco de competencia, que en realidad más que competencia es introducir un intermediario que se va a llevar parte de las ganancias de Antel. Claro. La Rosa, en los últimos días habíamos conocido una resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaraba constitucional el reclamo de 5 cableoperadores a los cuales quedaba finalmente habilitado el prestar servicios de Internet. ¿Qué pasa si en la rendición de cuentas finalmente esto se amplía, se deroga el artículo 56? ¿Y en qué situación quedaría Antel? ¿Cómo afectaría esta competencia abierta, digamos, con otros operadores? Básicamente ahora lo que se hizo es habilitar en Montevideo, digamos, para situarlo, si se tomara alguna medida a nivel nacional, la afectación sería mayor, obviamente. Pero Montevideo es la zona más densamente poblada, donde se recoge más ganancia Antel por la propia estructura, ¿no? de un suministro muy denso, de mucha inversión en capital fijo. Y que entonces recupera más en los lugares densamente poblados. La mayor afectación es Montevideo, pero el resto también va a afectar las finanzas de Antel. Bien, Daniel Arroya, director de Antel por el Frente Amplio, le agradecemos estos minutos con MBD Noticias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, y nosotros ahora seguimos con otros temas porque la Unión de Transporte Turístico del Uruguay expresó preocupación por la falta de asistencia económica, además producto de todo lo que han pasado en la pandemia que quedaron prácticamente en cero. Sí, Álvaro Gugliota, justamente directivo de esta organización, dijo a MBD Noticias que la situación actual es desesperante, ya que algunas empresas se tuvieron que reconvertir y otras además tuvieron que cerrar. En el marco de esta resolución están organizando una movilización para Punta del Este y el miércoles en Torre Ejecutiva. Nosotros hace 4 meses que estamos esperando el anuncio del ministro Tabaré Vieira, que fue en Torre Ejecutiva, que nos decía que iban a haber medidas para el sector. Y lo hubieron el 1 de junio, se votó en el Parlamento la exoneración del BPS, pero lo que nos duele a nosotros, que es lo de DGI, no tenemos noticia todavía. Le hemos pedido respuesta al ministro Tabaré Vieira el 1 de junio cuando se votó en el Parlamento, y el ministro hasta ahora no nos ha dado respuesta. Entonces, sinceramente, estamos muy preocupados porque se nos viene el invierno, estábamos con falta de trabajo y esa ayuda que nos iba a dar el Estado era muy buena para nosotros. Nosotros nos vamos a movilizar el domingo en Punta del Este, frente al CONRAC, y posiblemente el miércoles, capaz a Torre Ejecutiva. Sí, porque nosotros no podemos esperar más. Aparte, esto es una medida que nos posterga los pagos, porque acá el Poder Ejecutivo no nos está regalando nada. Lo único que está haciendo con esta medida es no obligarnos a desembolsar el adelanto ahora, pero a fin de año pasa raya y nos va a cobrar. Vamos con otros asuntos. Graciela Gatti, una de las juezas de mayor prestigio en nuestro país, presentó su renuncia al cargo de ministra del Tribunal de Apelaciones tras ser nombrada presidenta del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales. Es la primera mujer que llega a ese cargo. Gatti es la presidenta de la Asociación de Magistrados. Fue junto a Jorge Díaz uno de los 2 primeros magistrados al frente de juzgados especializados en crimen organizado y una destacada trayectoria. Ya presentó su renuncia a la Magistratura Nacional porque ese cargo es incompatible con su próxima función que debe ejercer en La Haya, Países Bajos. La carta de renuncia está en poder de la Suprema Corte de Justicia, que aún no tomó resolución oficial. El Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales es un órgano judicial creado por el Consejo de Seguridad para asumir la jurisdicción, derechos y obligaciones y funciones esenciales del Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Este órgano está formado por 2 divisiones, una de las cuales comenzó a funcionar el 1 de julio de 2012 en Tanzania y la otra el 1 de julio de 2013 en Países Bajos. Está compuesto por un presidente, un fiscal y un secretario permanente, comunes a ambas divisiones, y dispone de una lista de 25 jueces que pueden ser llamados por el presidente para un caso concreto. El mecanismo operará hasta que el Consejo de Seguridad decida poner fin a sus actividades.
Gatti también ya presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Ese cargo será ocupado por Beatriz Larrié. En otros asuntos les contábamos que este mes Crisol, la organización de expresas y presos políticos, está celebrando su aniversario número 22. Exactamente, y para hablar de lo que significa y de otros temas que tienen entre manos, estamos recibiendo con muchísimo gusto a José Pedro Olivera. Bienvenido, gracias por estos minutos, Olivera. Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia del informativo y de TV Ciudad. Bien. Si tuviera que resumir, bien breve, ¿cuáles son? Bueno, ¿qué es lo que significa? Porque esta organización que se creó en el gobierno de Jorge Valle, estamos hablando de hace 22 años, ¿qué es lo que destacan como lo logrado? Bueno, la organización Crisol, si tuviéramos que resumirlo en una frase, diríamos que son 22 años de lucha permanente, continua, igual que lo hicimos en la época trágica que vivió el Uruguay, por verdad, memoria, justicia y reparación, junto a otras organizaciones hermanas, siempre al lado de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Es importante saber que cuando surge Crisol hace 20 años, estos temas estaban en el olvido del sistema político y no se hablaba de ellos. Los principales represores del periodo más trágico del país ocupaban altos cargos en las Fuerzas Armadas. No había juicios, recién empezaban las primeras marchas del silencio. Muchos de los prisioneros políticos que habían dado parte de su vida por defender la democracia estaban en situación penosa, con problemas de desarraigo, problemas psíquicos algunos. Y en estos 22 años hemos marcado pauta en muchos temas, respetando la pluralidad del colectivo, más allá del pensamiento de cada uno, de las distintas experiencias de edades. Hemos hecho leyes muy importantes de reparación simbólica y económica que nos permiten ver el futuro de una forma más estable y tranquila. Hemos conseguido impulsar la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que fue un gran paso para que los represores fueran condenados. Hemos instalado el tema. Hoy hay colectivos de memoria por todo el país, cada vez más, que están vinculados a temas actuales. La Marcha del Silencio consideramos que es un gran logro de toda esta temática, porque cada vez es más numerosa, cada vez se hacen más lugares del interior y del exterior, y cada vez participan más jóvenes. Y que la última, además, permítame, Olivera, hay que destacar que la última Marcha del Silencio fue multitudinaria y una de las que, bueno, más gente llevó. Disculpe la interrupción, pero le quiero aprovechar para preguntarle, usted hablaba en estos 22 años, hay varias instituciones que han trabajado junto a Crisol, muy hermanadas de alguna manera, lo que es justamente familiares de detenidos desaparecidos y también en el último tiempo la institución de derechos humanos. ¿Cómo evalúan, y le pido brevemente, cómo evalúan los cambios que se manejan en esta institución? La institución de derechos humanos que Crisol impulsó entusiastamente lo consideramos un gran logro que mejora la calidad democrática de la sociedad uruguaya. La defensa de los derechos humanos es fundamental para nosotros y es el poncho de los pobres, porque el que tiene dinero puede contratar abogados, pero la gente pobre, que cuando quiere reclamar por algo, la institución es fundamental para eso. Y la institución, como dijo Jan Yarab, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Uruguay y países de América del Sur, puede generar conflictos a los gobiernos de turno, puede generar problemas, pero es la garantía de que se cumplan todas las normas de derechos humanos que el propio Estado ha firmado y se ha comprometido a hacerlo internacionalmente. Entonces, creemos que eso es lo más importante. Y hubo voces que se alzaron contra la institución, hubo voces que querían cerrarla, cambiarla, y nosotros estamos alerta y estamos trabajando con todos los colectivos importantes de la sociedad civil y algunos que faltan estamos intentando sumar para marcar las pautas de que la institución no debe ser un botín político, sino que debe reflejar a las grandes mayorías de la sociedad y según la ley son las organizaciones sociales quienes debemos proponer
a sus integrantes. Entonces estamos atentos y movilizados para defender ese carácter de la institución que sea defensa de las grandes mayorías y con mucha participación de las organizaciones sociales. Bien, José Pedro Olivera, se nos acabó el tiempo, pero seguramente no va a ser la última vez que hablemos de este tema de la Institución de Derechos Nacional de Derechos Humanos. Gracias por estos minutos. Una última cosa, que el sábado en Aute, un lugar solidario que siempre nos ha acogido, hacemos la buceca de celebración de los 22 años de Crisol. Va a ser de 11:30 a 14:30. Invitamos a todas las compañeras, compañeros y amigos. Muchas gracias. Gracias a usted. Feliz aniversario también, ¿eh? Buceca, lo dijo allí Olivera. Qué rico. Sí. ¿Pausa? Pausa. Pausa. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, que fue protagonista de la primera ola de gobiernos de izquierda en la región, no descarta que vuelva a suceder una nueva ola en 2023. Dijo que será difícil, pero que el triunfo no es imposible. Luca, derrocado mediante golpe parlamentario en 2012, destacó la alternancia entre partidos y mencionó a Uruguay como uno de los ejemplos. Ha sido difícil para Petro, muy difícil. Va a ser muy difícil para la Concertación ganar las elecciones por ese año, pero no va a ser imposible. Mirando un poco lo que está pasando en la geografía latinoamericana, yo no creo en los gobiernos largos, ¿no? Casi no hay. La alternancia en Uruguay, la alternancia en Chile, alternancia en Bolivia y también en Argentina, en Perú. Hay que ver el triunfo de Petro, marca una alternancia, también un cambio de gobierno después de, creo que primera vez en la historia reciente de Colombia. Y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a eso. Tenemos un mapeo de gobiernos progresistas. El posible triunfo de Lula en Brasil también va a marcar. Sí, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, ahora Colombia. Después Brasil. Yo creo que Paraguay no puede ser una isla que desentone en el concierto político de las naciones de la región. Señoras y señores, hasta aquí la información. Ya vamos a estar comenzando con Ciudad Viva, ¿eh? Exactamente, nosotros los estamos esperando mañana a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Quédese con nosotros.